Llegué como voluntaria, más el aprendizaje es la importancia de las redes de contención. Hej, välkomna. Kom in. Ulrika Wallbing heter jag. Jag har arbetat som aktivist med föreningen Palmeras vänner som är här i Sverige sedan 2007. Piña Palmera startade 1984 och Palmeras vänner startade 1986. Och när Piña Palmera startade så var det mer som ett härbärge eller ett barnhem för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som hade då övergetts av sina familjer. Efter ett tag så började Piña Palmera jobba med att stärka familjernas egna förmåga att kunna ta hand om och att barnen skulle då få bo hemma. Många personer som Piña Palmera stöter på i sin verksamhet har kanske aldrig blivit tillfrågade vad de tycker och tänker eller hur de skulle vilja påverka sina rättigheter i samhället och kanske inte vet heller vad de har för rättigheter. Föreningen Palmeras vänner, vår främsta funktion är att samla medel för att Piña Palmera ska kunna utföra sin verksamhet. Vi har jobbat tillsammans i 40 år. Det ligger som grund för det förtroende som finns mellan våra parter. Och att vi har också en ömsesidig transparens i våra verksamheter. Vi har täta och nära diskussioner per telefon, online. Nuestro proceso con Palmeras o amigos es como una reunión local. Siempre estamos en intensa comunicación con la idea de comentar los retos, las dudas, de cómo podemos fortalecer tanto a amigos como al proceso mismo. Hemos tenido una capacitación muy importante a través del tiempo con voluntarios y voluntarias que han venido desde Suecia. De hecho, la estrategia que desarrollamos, que es inclusión basada en y con la comunidad, se debió a esta interacción para poder conocer cómo se ejecutaba en diferentes países y ver la manera de cómo adecuarla acá. Y eso ha permitido que tengamos una visión muy propia para el trabajo en comunidades rurales e indígenas y podamos ir promoviendo paso a paso procesos de inclusión con personas con discapacidad, obviamente con un enfoque social y de derechos, que eso ha sido muy importante. Los clínicos que trabajan en clínicas o, por ejemplo, de municipales, también han cambiado poco a poco sus actitudes y por eso han hecho más cambios para tener más accesibilidad en, por ejemplo, el entorno físico con rampas, así que personas en sillas de ruedas, por ejemplo, pueden entrar en diferentes edificios. Pudimos también hacer un intercambio real entre algunas compañeras de amigos que vinieron a Piña Palmera a conocer y a sentir el trabajo que se está desarrollando, y dos compañeras de Piña, Raquel y yo, pudimos ir a Suecia para poder hacer un intercambio real y también conocer las acciones con los y las amigas de Piña Palmera. Piña Palmera es un proyecto comunitario
que desarrolla diferentes actividades en el área rural e indígena de la costa y sierra de Oaxaca Sur, con población con diferentes condiciones de discapacidad y diferentes edades, con sus familias y con diferentes actores sociales. Aquí adentro trabajamos con diferentes actividades que tienen que ver con los talleres productivos, tenemos una pequeña tienda de economía solidaria, actividades de formación para personas de las comunidades que vienen a pasar un tiempo aquí, para procesos de vida diaria y procesos de vida independiente. Tenemos actividades semanales para niños y niñas menores de 9 años para intervención temprana. Hola, mi nombre es Patricia Matías, soy originaria de la Sierra Sur del estado de Oaxaca y soy pueblo indígena. Llegué a Piña Palmera ya casi hace 20 años para iniciar un proceso de capacitación y vida independiente. Mi discapacidad es secuela de polio, lo adquirí a la edad de 2 años. Y al principio sí me impactó porque el tema de la discapacidad en las comunidades no se habla, es un tema ausente. Mi comunidad era la única que mi familia como que me llevaban así a la fiesta de los pueblos o alguna actividad en la comunidad. Las personas con discapacidad en ese entonces, las mujeres no iban ni a la escuela, por eso mi familia decidió cuando era más joven, terminando la prepa, ya no sabía qué hacer. Por eso llegué aquí. Cuando conocí el proyecto de venir una vez cada mes, que mi familia me dejara salir de mi casa, era una lucha, ¿no? Porque la sobreprotección. Y venir y además trabajar tu proceso personal, eso te impacta, ¿no? Porque sales de aquí como que con más ideas, empiezas a hacer ya planes de tu vida personal. Y cuando vienes aquí, pues ya haces tu propio programa, plan de trabajo semanal, es donde a otras personas les interesa qué quieres hacer, pero como es todo muy real, no te imponen nada, ¿no? De que, todo lo que tu programa es en función de tu persona. Ahora en Piña Palmera lo que hago es acompaño procesos justo desde los talleres productivos, del taller de artesanías y la tienda, pues acompañar a familiares y a personas directamente con discapacidad que vienen para un proceso de vida independiente. Las actividades principales están en las localidades, en donde viven las personas con discapacidad. Nosotros trabajamos a través de una estrategia que se llama inclusión basada en y con la comunidad. Y ella contempla 5 ejes: salud, educación, sustento social y empoderamiento. Para ello tenemos que trabajar en las comunidades junto con las personas con discapacidad. En Piña Palmera, que está ubicada en Zipolite, trabajamos 33 personas, las cuales tenemos diferentes funciones y estamos muy enfocados y enfocadas en todos los procesos de rehabilitación e inclusión de las 350 personas con diferentes edades y condiciones de discapacidad que son parte de todo el proyecto. Tenemos un programa de voluntariado muy fuerte. Participan personas de diferentes estados de la República de México, estudiantes de diferentes universidades y muchas personas de diferentes países. Y eso ha enriquecido muchísimo todas las actividades que realizamos. A Piña ya hace 2 años y un poco más. Llegué como voluntaria. Mayor aprendizaje es la importancia de las redes de contención y la vida en comunidad. Muchas veces
Una piensa que puede sola y seguro que sí, pero si es en contención y con una comunidad, con algo que te sostenga, mucho más rápido los procesos y los avances y las acciones. Parte del equipo son personas con discapacidad que ya han pasado un proceso muy largo de capacitación y formación y hoy en día son responsables de las actividades y ellos mismos son los que capacitan a otros y otras personas con discapacidad. Igualmente en las localidades ya tenemos a varias escuelas que han abierto muchos de los temas de inclusión educativa para que niños y niñas con diferentes condiciones con discapacidad puedan participar de la vida académica. También las autoridades locales han ido cambiando el entorno para poder hacer más accesible los programas que tienen y las acciones cotidianas.